Hoy quiero contarte la historia de un hombre que no buscaba fama, ni poder, ni reconocimiento. Un hombre cuya vida fue transformada por un encuentro con la palabra de Dios. Su nombre era Derek Prince, y su legado ha tocado la vida de millones, incluso décadas después de su muerte. Pero para entender su impacto, primero tenemos que entender de dónde venía. Derek nació el 14 de agosto de 1915, en Bangalore, India. Sus padres eran británicos, y desde muy pequeño fue criado con una educación estricta, enfocada en el intelecto y la disciplina. Fue enviado a estudiar en Inglaterra, donde más tarde asistió a la prestigiosa Universidad de Cambridge. Allí se formó como filósofo, dominando lenguas antiguas como el griego, el latín y el hebreo. Lo curioso es que, a pesar de su profundo conocimiento académico, Derek se consideraba ateo. Tenía una mente brillante, lógica, analítica, pero no conocía a Dios. Todo cambió durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras servía como soldado en el ejército británico en el norte de África, Derek empezó a sentir un vacío. En medio del caos y la incertidumbre, algo dentro de él le empujó a abrir una Biblia. No era algo que hiciera por costumbre, ni por religión. Era simple curiosidad, y fue ahí, en la soledad de su habitación, que la palabra comenzó a hablarle. Lo que empezó como una lectura casual, se transformó en una experiencia divina. Un versículo cambió su vida: el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue como si esas palabras saltaran de la página y se incrustaran en su corazón. Por primera vez, comprendió que la Biblia no era solo un libro antiguo, era alimento espiritual. Derek entregó su vida a Cristo. Pero esto no fue una simple conversión emocional. Fue un cambio radical. Su hambre por la palabra se volvió insaciable. Empezó a estudiar, a orar, a buscar revelación día y noche. Y con el tiempo, Dios comenzó a darle entendimiento y autoridad. Una de las experiencias más impactantes de esta etapa fue cuando fue sanado sobrenaturalmente de una afección crónica de la piel. No había medicamentos, no había médicos, solo la palabra de Dios y fe. Comenzó a declarar versículos de sanidad, creyendo que lo que decía la Escritura era más real que lo que veía en su cuerpo. Y fue sanado. Desde entonces, Derek Prince no volvió a ser el mismo. Después de la guerra, Derek fue guiado a un nuevo rumbo: enseñar la palabra de Dios. Y no de forma superficial, sino con profundidad, con poder, con unción. Pero también fue en ese tiempo que Dios lo llamó a algo aún más desafiante: el ministerio de liberación espiritual. A través de sus estudios, y especialmente por experiencias reales que tuvo en oración con otras personas, descubrió que muchos cristianos vivían oprimidos por influencias demoníacas. No poseídos, no perdidos, pero sí atados. Y descubrió que la liberación en el nombre de Jesús no era solo real, sino necesaria. Este fue uno de los pilares de su ministerio. Cuando Derek Prince comenzó a enseñar sobre liberación espiritual, muchos dentro del mundo cristiano se sorprendieron. Para algunos, era un tema tabú. Otros lo veían como exageración. Pero para Derek, era una realidad que no se podía ignorar. Su experiencia personal y pastoral lo llevó a comprender que muchas personas nacidas de nuevo, salvas por fe, aún vivían bajo la influencia de ataduras del pasado, heridas emocionales, prácticas ocultas, pecados no confesados. Y al orar por ellas, vio manifestaciones espirituales claras, y vio libertad. Su enfoque era bíblico, equilibrado, pero también directo. Enseñaba que los demonios son reales, pero que el poder del nombre de Jesús es mayor. No buscaba sensacionalismo, no buscaba fama, solo quería que las personas fueran libres. Una de sus frases más conocidas fue: Jesús no vino solamente a perdonar nuestros pecados, vino a destruir las obras del diablo. Y eso lo repetía una y otra vez. Comenzó a enseñar sobre liberación en conferencias, iglesias, y a través de grabaciones en audio. Sus enseñanzas llegaban a lugares donde nadie más hablaba de estos temas, y eso provocaba tanto admiración como controversia. Pero Derek no buscaba aplausos. Él sabía que su llamado era proclamar toda la verdad, sin filtros. Y eso incluía el poder de las bendiciones, y también el peso de las maldiciones. Otro tema central en su ministerio fue precisamente ese: cómo las palabras, las decisiones de nuestros antepasados, y las alianzas espirituales erradas pueden traer consecuencias a nuestras vidas. Él enseñaba que muchas veces, detrás de enfermedades persistentes, fracasos repetitivos, o ciclos destructivos, había raíces espirituales que debían ser identificadas y cortadas en el nombre de Jesús. Su libro, Bendición o Maldición, tú eliges, se convirtió en uno de los más leídos de su ministerio. En él explicaba cómo romper con cadenas generacionales y caminar en la libertad que Cristo ofrece. Pero no todo en la vida de Derek Prince fue enseñanza y plataformas. También conoció el dolor, la pérdida y el sacrificio.
Se casó con Lydia Christensen, una mujer danesa misionera, viuda, que había adoptado varias niñas huérfanas en Jerusalén. Cuando Derek se casó con ella, también adoptó a esas niñas como sus hijas. Formaron una familia, sirvieron juntos, hasta que Lydia enfermó y partió con el Señor. Fue un golpe duro para Derek. Pero incluso en medio del dolor, siguió predicando, enseñando, y confiando en Dios. Años más tarde, volvió a casarse con Ruth, quien también se convirtió en una compañera de ministerio fiel hasta el final de sus días. Lo que comenzó con una Biblia abierta en un cuartel militar, terminó convirtiéndose en un ministerio global. Derek fundó Derek Prince Ministries, una organización dedicada a traducir, distribuir y enseñar sus mensajes en todo el mundo. Hoy en día, sus enseñanzas han sido traducidas a más de 100 idiomas. Su voz sigue sonando en radios, videos, podcasts y libros en decenas de países. En China, en África, en América Latina, en Europa, hay pastores, líderes y creyentes que fueron formados por sus enseñanzas. Y todo eso, sin redes sociales, sin campañas mediáticas, sin buscar fama. Solo con la fidelidad a la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Derek Prince falleció el 24 de septiembre del 2003, mientras dormía en su casa en Jerusalén. Tenía 88 años. Había servido a Dios por más de 6 décadas. Pero su legado no ha muerto. Sigue vivo cada vez que alguien abre uno de sus libros. Cada vez que una persona encuentra libertad a través de una enseñanza. Cada vez que un líder es capacitado para predicar con verdad y autoridad. Porque eso fue Derek Prince, un maestro de la palabra, un hombre de oración, y un guerrero en lo invisible.